Pues estamos en la tercera parte de esta serie de reflexiones de 4 anclas en la tormenta. Ya vimos 2 anclas para poder sobrevivir a las tormentas de nuestra vida. ¿Alguien recuerda cuáles fueron? La estabilidad, la número 1, y la número 2, la unidad. Y hoy vamos a descubrir esta tercera ancla de cómo pasar en las tormentas. Dijimos la oración por delante y estas 4 anclas detrás, ¿verdad? Para sostenernos, para poder avanzar en medio de estas tormentas. Y bueno, la tercera ancla, como acabamos de leer en Hechos 27, del 33 al 36, es el ancla de la nutrición. El ancla de la nutrición. Esta es la tercera ancla que es fundamental para sobrevivir en las tormentas. Miren, hay muchos aspectos de nuestra vida que tenemos que nutrir y que se nos olvida nutrir cuando estamos pasando por situaciones de tormentas. Y aquí encontramos la primera. Número 1, nutre tu cuerpo. Nutre tu cuerpo. En este pasaje de Hechos 27 del 33 al 36 vemos que en esta situación que están de naufragio Pablo y las demás personas que van en el barco, de repente se topan con que ya llevan 14 días sin haber probado alimentos. ¿Y qué es lo que les dice Pablo? Tienen que comer, tienen que comer. Pablo les recuerda la importancia de recuperar las fuerzas físicas. Y miren, cuando estamos pasando momentos de tormenta, momentos de dificultad, momentos de crisis dentro de nuestras vidas, lo primero que comenzamos a descuidar de nosotros mismos es nuestro cuerpo. Descuidamos el cuerpo porque dejamos que los sentimientos, dejamos que las sensaciones, dejamos que las emociones nos ganen. De tal manera que de repente estamos con la vista perdida ahí y ya se nos fue el día, no comimos o comimos a deshoras y estamos tan preocupados que dicen, oye, come, no tengo ganas. Porque no tengo ganas de comer, no tengo ganas de pensar en otra cosa que no sea en esta situación. Y esto es parte de la administración de nuestras emociones. Hagan de cuenta que nuestra mente, nuestra cabeza, nuestro sentir es un cuartito en donde nosotros tenemos que escombrar y acomodar diariamente en donde colocamos cada uno de los pensamientos, qué es lo que hacemos con cada una de las sensaciones, con cada uno de los sentimientos. Y a veces dentro del cuarto de nuestro interior tenemos hecho un reguero. Tenemos un desastre, pero tenemos que aprender a colocar cada cosa en su lugar. A ver, este recuerdo que me duele de hace 5 años, ¿qué hago con él? ¿Lo tengo aquí en medio de todo el cuarto, abarcando todo el espacio, o lo pongo allí en donde están las cosas de hace 5 años? Este problema que me está pasando en este momento, ¿qué hago? ¿Dejo que invada todo el cuarto de mi interior? O voy a barrer, voy a trapear, voy a acomodar y lo coloco en un lugar. No le estoy quitando ni restando importancia. Lo voy a vivir, lo voy a pensar, lo voy a solucionar, lo voy a resolver, pero tengo que colocarlo en un lugar porque si lo dejo allí está invadiendo absolutamente todo. Y como está invadiendo absolutamente todo, está pisoteando por allí el autocuidado. El cuidar tu propio cuerpo, el ocuparte de ti mismo. Y el cuerpo es lo primero que resiente las consecuencias graves de nuestras emociones. Porque como no sabemos qué hacer con esas emociones, dejamos que invadan nuestro interior y entonces el cuerpo es el que comienza a resentirse. Dejamos de nutrirlo, dejamos de darle buen descanso, dejamos de ejercitarlo y vienen las consecuencias graves, gastrointestinales, neurológicas, desnutrición, obesidad, desórdenes alimenticios, falta en la higiene del sueño. Y hoy dicen, lotería, pastor, yo tengo todas esas. Todas, miren, yo de verdad que tengo todas esas. Esos momentos de alta tensión hacen que nuestro cuerpo pueda empezar a disfuncionar, es decir, a funcionar de manera no tan positiva, de manera negativa. Y el problema que cuando ocurren ese tipo de circunstancias en el ánimo que nos quitan toda la intención de cuidarnos a nosotros mismos, es que hace a nuestros cuerpos vulnerables a enfermedades y condiciones crónico-degenerativas mucho más sensibles. Hay estudios, hermanos, que nos dicen que cuando nosotros le concedemos demasiado espacio a esto, de tal manera que no estamos cuidando nuestro cuerpo, somos más susceptibles a contraer virus y a contraer bacterias y a contraer situaciones que empeoran el interior de nuestro organismo. Es decir, que lo ponemos como a la intemperie. ¿Recuerdan cuando en la pandemia teníamos que usar el cubrebocas diariamente? Que ahorita, por cierto, la cuestión del COVID está en aumento otra vez, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaba cuando tú no llevabas tu cubrebocas? Era como si te estuvieras exponiendo
ahí totalmente a que la enfermedad llegara. Cuando tú no proteges tu cuerpo, cuando tú no duermes bien, cuando tú no te alimentas a tus horas, cuando tú no ejercitas tu cuerpo, es como si te quitaras el cubrebocas y entonces estás poniendo a la intemperie a tu propio organismo y entonces tu organismo empieza a tener los embates de la naturaleza porque finalmente somos un cuerpo. Y tenemos que cuidar de ese cuerpo. Y finalmente también nosotros somos bioelectricidad. Nuestro cuerpo funciona a través de una electricidad que se produce dentro de nuestro organismo. Y adivinen qué, coloquialmente se dice, es cuando te sube agua al tinaco, ¿verdad? Y si tú no produces esa bioelectricidad, si tú no estás produciendo esas reacciones químicas dentro de tu cuerpo, tu cerebro no recibe la suficiente cantidad de sangre, de oxígeno, tu cerebro no tiene el suficiente descanso. ¿Y qué crees que pasa con tu cerebro? Empiezas a tomar malas decisiones, porque tu cerebro no está en las condiciones óptimas para poder actuar y para poder decidir, de tal manera que cuando tú empiezas a descuidar tu cuerpo, te estás impidiendo de ti mismo de poder resolver los asuntos que pasan dentro de tu casa. Entonces dicen, barriga llena, corazón contento y cerebro funcionando. Muchas veces decimos, no, estoy tan preocupado que esto que está pasando, no voy a comer. No, al contrario, por favor, en ese momento coma, oblíguese a comer. Nosotros como seres humanos tenemos el placer que Dios nos ha dado de que comemos los alimentos porque nos gustan. Tenemos papilas gustativas, tenemos dentro de nuestra boca, dentro de nuestro sistema gastrointestinal, reacciones químicas que hacen que disfrutemos los alimentos. Y cada uno de nosotros tiene sus platillos favoritos y tiene las cosas que nos gustan. Y dice, no, a mí unas enchiladas, unas enmoladas, un mole de olla, lo que sea, cual sea el platillo favorito de usted, lo disfruta. Tenemos esa bendición de parte de Dios de que nuestro cuerpo funcione así. Pero muchas veces caemos en el engaño de pensar que la alimentación se da solamente por placer. ¿La alimentación humana tiene placer? Sí, a todos nos encanta comer, bendito sea Dios. Y toda esta cuestión gastronómica mexicana es de una riqueza que otros países nos envidian por toda la variedad de comida tan deliciosa que hay en nuestro país. Pero comer no es un asunto meramente de placer. Comer es un asunto también de nutrición. Y por eso en muchas ocasiones tenemos que a nosotros mismos disciplinarnos en el poder alimentarnos. Cuando usted no come las veces que debe de comer durante el día, en su organismo no se producen los jugos gástricos, no se produce la cuestión de la digestión saludable y necesaria para que usted pueda digerir los alimentos y que pueda obtener los nutrientes, la energía, las vitaminas, los minerales de todo lo que usted está consumiendo. Al contrario, cuando usted deja mucho lapso entre alimentos, entre uno y el otro, entre el desayuno y la comida, que se desgasta todo ese tiempo, lo único que está provocando es que su estómago se consuma a sí mismo y entonces usted se empieza a dañar por dentro. Por eso es necesario que aunque usted no tenga hambre, tenga la disciplina de comer y de beber. Entonces también la cuestión de la sed es una cuestión que sí nos avisa que el cuerpo necesita nutrirse, que el cuerpo necesita hidratarse. Sin embargo, aunque usted no tenga sed, también debe de beber agua. No es una cuestión meramente de placer. Qué rico es que cuando uno estuvo trabajando mucho tiempo en trabajo físico, llega uno y se echa un vasote de agua, iba a ser de coca, ¿verdad? Pero no, debe ser de agua para que realmente quite la sed, o mucho menos bebidas amargas, por favor, de preferencia no. Agua, toma agua y el agua revitaliza y uno se siente vivo otra vez. Pero aunque usted no haya estado sometido a esa presión de trabajo, la hidratación diaria es necesaria. Entonces, punto número 1, hay que nutrir el cuerpo. Pablo en medio de la tormenta se toma un espacio para que los marineros que van con él, para que sus acompañantes de barco puedan comer. Recuerde lo que dice 1 Corintios 6:19. Tu cuerpo no es tuyo, es del Espíritu Santo y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en otro momento, ¿o no saben que ustedes no son suyos, no se pertenecen? Sus cuerpos son templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, al cuerpo hay que tratarlo con cuidado y con respeto.
Porque es un cuerpo en el que habitamos, es esta embarcación en la que estamos temporalmente, es este vehículo por el que transitamos por la vida, pero es prestado. El Señor nos ha dado la responsabilidad de que podamos cuidar nuestro cuerpo. Y muchas personas a veces llegan a pensar en momentos de dificultad: es que ¿cómo voy a estar comiendo yo cuando mi familia está pasando por angustias? ¿Cómo voy a estar comiendo yo cuando mi hijo está sufriendo, está en el hospital? Su hijo la necesita entera a usted, su hijo lo necesita entero a usted. No es un acto de egoísmo, es un acto de amor el poder nutrir el cuerpo, porque el cuerpo necesita prepararse para poder servir, para poder amar, para poder levantarse de los malos momentos, lo que se llama resiliencia. Y si usted no lo nutre, no está permitiendo esa función. Punto número 1, nutre tu cuerpo. Punto número 2, nutre tu interior, nutre tu alma y nutre tu espíritu. Si ustedes se fijan aquí en el relato de Hechos 27, no dice nada más que comieron, ¿verdad que no? En Hechos 27, en los versículos que estamos viendo, dice en el versículo 35, después de que invita a Pablo a todos los marineros allá, las de la embarcación, a que puedan comer, les dice: y habiendo dicho esto, ¿qué cosa? Tomó el pan y dio gracias, y dio gracias. Mire, cada vez que usted se encuentre en el Nuevo Testamento la frase tomó el pan y dio gracias, adivine a qué está haciendo referencia. A Jesucristo en la última cena, lo que nosotros llamamos la comunión. Entonces, cada vez que usted se tope esa frase en el Nuevo Testamento, no es casualidad. Fíjese cómo los escritores del Nuevo Testamento no dicen nada más y comieron todos, y oraron y comieron. Dicen siempre las mismas palabras, como se relata que Jesucristo tuvo esa última cena con sus discípulos. Tomó el pan y dio gracias. Eucharistos, Eucaristía, es lo que dicen también nuestros hermanos católicos. Eso significa la palabra Eucaristía, dar gracias, y dio gracias, eso es lo que significa. Es decir, que en ese momento Pablo, antes de comer, hace una oración. Se dirige al Padre Celestial y repite el acto que Jesucristo hizo en ese último momento con sus discípulos. Es decir, además de comer, Pablo está conectando con Dios. Pablo está conectando con Dios y con la comunidad que tiene en ese momento. Está haciendo un ejercicio espiritual, un ejercicio devocional, un ejercicio de gratitud y de oración hacia Dios. Cuando nosotros pasamos por crisis, por dificultades y por tormentas dentro de nuestra vida, algo que es lo primero que se viene abajo dentro de nuestro ser es la vida espiritual, los ejercicios espirituales, las prácticas devocionales, por muchas razones. Porque nos sentimos tristes, porque nos sentimos sin ánimo. Algunos a veces hasta llegamos a argumentar en nuestra cabeza con situaciones así de: no, es que yo creo que Dios se merece lo mejor, y cómo me va a estar escuchando en estas condiciones. Hasta que esté yo bien me voy a acercar al Señor. Ándale, el santo de Dios, el espiritual, de veras qué respeto le tiene a nuestro Señor, que no se acerca con esa cara de apaleado que tiene en este momento. No, cuando nosotros estamos más mal, es cuando el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Desde la angustia invoqué a Jehová y el Señor me oyó. Este pobre clamó y le oyó el Señor, decía el salmista. Es decir, cuando tú estés pasando por esos momentos difíciles, no puedes olvidar dar gracias a Dios. No puedes olvidar tu vida espiritual. No puedes olvidar la oración. En primer lugar, porque Dios te recibe así como estés. Recuerden que nosotros como metodistas, nuestra doctrina principal es la gracia universal. El amor de Dios es para todos, en todo tiempo, sin condición alguna. Dios nos abraza. No necesitas ser perfecto. No caigas nunca en ese engaño barato que dice: cuando yo esté bien, iré a la iglesia. Ahora que estás mal es cuando necesitas estar en la iglesia. Cuando yo esté bien voy a orar, voy a buscar de la Biblia, voy a buscar a Dios en oración. Ahora que estás mal es cuando más lo necesitas. El Señor no te va a rechazar, el Señor no te va a hacer a un lado. Entonces necesitas nutrir tu alma, tu interior, tu espíritu en ese momento, porque además recargas energías, porque además te da estructura como persona. Una persona que pierde sus hábitos en medio de las tormentas, esto lo dicen los psicólogos, es una persona más susceptible hacia la depresión. Entonces, cuando viene un problema y usted deja de hacer su rutina diaria, esa tristeza lo invade a usted, de tal manera que el ánimo, no solamente su cuerpo, sino que el ánimo lo empieza a usted a destruir y a carcomer por dentro.
Es por eso que nosotros tenemos que tener esa fuerza de poder decir, aunque no estoy al 100, si acostumbraba a levantarme a una hora, lo voy a hacer. Si acostumbraba a hacer mi quehacer a una hora, lo voy a hacer. Si acostumbraba a leer la Biblia a una hora, lo voy a hacer. Tengo que darme estructura y orden como ser humano dentro de mi día, dentro de mi rutina, dentro de mi diario acontecer, para mantenerme firme. Es la manera en la que yo combato esos problemas, esas tormentas. Es la manera en la que yo estoy luchando contra esa situación para que no me acabe. Entonces, el buscar ese refugio en el tiempo de los ejercicios espirituales, primero me conecta con el amor de Dios. Número 2, me da estructura. Y número 3, me da claridad y me da respuestas. Una persona que constantemente está buscando en la palabra de Dios, una persona que constantemente está leyendo, una persona que constantemente está orando, una persona que constantemente está meditando en el Señor, es más fácil que encuentre las respuestas y que tome mejores decisiones hacia dónde debe de ir. Porque estos ejercicios espirituales lo primero que hacen es calmar nuestro corazón, nuestras emociones. Y si tú estás en paz, puedes decidir mucho mejor. Decía el anuncio, ¿verdad?, de la televisión, cuenta hasta 10, respira. Y una vez que estés calmado, puedes tomar mejores decisiones. Y para eso sirven los ejercicios espirituales. Claro que la oración trae respuestas de parte de Dios. Claro que Dios hace milagros. Claro que Dios responde de maneras maravillosas. Pero recuerde, no vamos a la oración por milagros. Vamos a la oración porque la oración, en primer lugar, nos conecta con Dios y nos bendice. Nos bendice ¿cómo? A través de calmarnos y de poder tener toda esa cuestión de resistencia en los momentos de dificultad. Recuerde lo que dice el Salmo 121, versículos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En momentos de dificultad, busca al Señor. Y como en algún momento también dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 11 al 18, pónganse la armadura de Dios. Es decir, revístanse de esos ejercicios espirituales, de la palabra de Dios, revístanse de la verdad, del evangelio. Ármense para poder ir hacia el tiempo de calma en medio de la tormenta. Si tú no nutres tu alma, si tú no nutres tu interior, si tú no nutres tu corazón, es muchísimo más difícil que puedas tener fortaleza en esos momentos. La persona que logra encontrar en estos ejercicios, que no pierde ese ritmo, empieza a encontrar mejores respuestas de parte de Dios. Entonces, nutre tu cuerpo, número 1, y nutre tu interior, el número 2. Y número 3, nutre a tu familia. Vamos a volver por favor a Hechos 27. Fíjense bien lo que dice aquí. Vamos otra vez desde el 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran, diciendo: este es el 14º día que velan y permanecen en ayunas sin comer nada. Por lo tanto, les ruego que coman por su salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias en presencia de todos. Pablo no dijo: pues coman, cada quien agarra su pan y se van para allá y todos van y arréglense como puedan. Y es más, hasta peleense por el cacho de pan que pueda haber en ese momento. Pablo comió en presencia de todos, dice, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y más adelante incluso dice: y éramos en la nave 276 personas. Lo que vimos la semana pasada, que el ancla de la unidad nos ayuda. Es decir, como cuando en medio de las crisis la familia se empieza a deshacer, la familia empieza a destrozarse por todas esas cosas que a veces nos ganan, el estrés, la desunión, los conflictos familiares, cómo es que empiezan a desbaratar nuestra casa. Lo que tenemos que hacer es insistir en poder nutrir a nuestra familia. ¿Cómo? A partir de tener tiempos juntos, de fortalecer esa unidad de la que hablábamos la vez pasada, pero fortalecer esas rutinas familiares. Si podemos comer juntos, hay que comer juntos. Si podemos abrazarnos, hay que abrazarnos. Si podemos tener un rato de esparcimiento, hay que tenerlo. Mucha gente dice: estamos en crisis, ¿cómo se te piensa a ti? ¿Cómo se te ocurre a ti pensar en diversiones en este momento? Pues lo necesitamos. Necesitamos un esparcimiento y lo necesitamos todos nosotros, porque es como una terapia de grupo
en la que nosotros mismos tenemos que despejarnos de esta situación. Y si los afectados somos todos, tenemos que abrazarnos todos y realizar esas actividades. Es cierto que cada uno de nosotros necesita su espacio. Es cierto que cada uno de nosotros resuelve las cosas a su ritmo y en su momento. Hay que dar espacio, hay que respirar, hay que dar esa respiración también para aquellos que van a un ritmo diferente y tener comprensión dentro de la familia. Pero es importante la unidad familiar, nutrir a la familia a partir de esos momentos significativos, nutrir a la familia a partir de esos momentos en los cuales todos unidos realizamos actividades que nos van a ayudar. Dice el Salmo 23:6, vamos por favor al Salmo 23:6. ¿Se acuerdan de este Salmo? Quizá no lo saben por versículos, pero si me pueden leer el Salmo 23:6, por favor, ¿qué es lo que dice? Salmo capítulo 23, versículo 6, dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Miren, la casa de Jehová no es solamente dentro de los salmos una palabra que en el idioma original hebreo refiere a un lugar en donde Dios está habitando. La casa de Jehová es donde la presencia de Dios se manifiesta. Y si tu casa está dividida, si tu hogar está en conflicto, tu hogar puede transformarse en la casa de Jehová cuando todos juntos permanecen dentro de tu casa. Tu hogar es casa de Dios. Tu hogar es el lugar en donde Dios habita, en donde la gloria del Señor se puede manifestar. La gloria del Señor no está únicamente en este lugar, en este santuario. La gloria del Señor habita con todos nosotros, y tu casa puede ser un hogar bendito cuando permites que la presencia de Dios está allí. Entonces, además de comer juntos, además de tener tiempos de esparcimiento, además de tener tiempos de charla y de escucha mutua para saber qué es lo que está pasando en los corazones de cada uno en medio de esas crisis, es necesario también volver nuestros hogares santuarios. El culto familiar, el devocional familiar, es algo que a veces como cristianos hemos dejado perder de una manera tremenda. No nos juntamos para poder hacer un devocional unidos, poder tener un ratito, unos 15, 20 minutos para cantar juntos, para poder orar juntos, para poder leer la meditación. Si tenemos una guía devocional como el Aposento Alto o como la aplicación de la Biblia, que vienen algunos planes devocionales, para leerlos juntos. No necesita ser un culto muy armado, con mucha liturgia, con mucho orden, con mucha estructura. Vamos a leer juntos el Aposento Alto, vamos a leer juntos el plan devocional del día de hoy. Leemos la cita, leemos la reflexión. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú qué piensas de aquello? Comentamos qué pensamos y nos estamos nutriendo. Como familia, eso es la reunión. A veces oímos la frase, el culto familiar, y pensamos, qué flojera, ¿no? Ya estar en la iglesia. Yo estuve en la iglesia y luego llegar a la casa otra vez. No necesita ser un culto de esa naturaleza, con todo ese orden y con himnos, y que tú te pares en medio de tu sala y digas, hermanos, bienvenidos. No, es tu familia, por favor. Pero puede ser una reunión pequeña en la que reflexionen a partir de un versículo bíblico, en la que digan, hoy vamos a cantar 2 cantos juntos. Hoy, hijos, quiero orar por ustedes. ¿Hace cuánto no le dices a tus hijos, quiero orar por ustedes? ¿Qué puedo pedir por ti? ¿Qué puedo orar por ti? ¿Hace cuánto no le dices a tus padres, qué puedo orar por ustedes? ¿Puedo orar por ti, mamá? ¿Puedo orar por ti, papá? Nos tomamos de las manos y oramos en ese momento por las situaciones que estamos pasando. Hermana, hermano, ¿qué está sucediendo en tu hogar? ¿Qué está sucediendo contigo? No te veo mucho tiempo, de repente nos reunimos de vez en mes, de vez en año, como familias extendidas, grandes, que ya migraron hacia otros lugares, pero tuvimos un tiempo para poder reunirnos. ¿Por qué no tomamos unos 5 minutos para poder orar? Para poder abrazarnos por medio de eso. En medio de las tormentas es importante no solamente pensar de manera egoísta, voy a nutrir mi cuerpo, voy a nutrir mi interior, sino nutrir mi familia. El apóstol Pablo lo hace con una bola de desconocidos, con 270 y tantas personas que estaban allí, y les dice, vénganse todos, vamos a comer todos, me preocupo por todos, voy a dar gracias, voy a orar, y les reparto a todos. Todos comemos, todos nos apoyamos, como decía la pirinola, todos ponen, ¿no?
Todos tenemos esa intención de poder nutrirnos los unos a los otros. Es bien importante mantener esos momentos familiares. En el ámbito de veras de la sociología, de la antropología, los rituales y las tradiciones familiares fortalecen a una sociedad, fortalecen a una comunidad y le permiten prevalecer a lo largo de los años. Una de las comunidades que más ha entendido esto es la comunidad bíblica, los judíos. ¿Cómo permanecen como siendo una sociedad tan fuerte, una comunidad tan fuerte? Viernes tras viernes a las 6 de la tarde hay una comida familiar en la cual se reúnen para hacer oración, el esposo por la esposa, la esposa por los hijos, el esposo por los hijos, se reúnen, tienen un rato de oración y después de eso cenan. Viernes tras viernes, tras viernes, tras viernes. Y de repente dice ahí, ¿verdad?, la tradición del Deuteronomio: cuando tus hijos te pregunten, ¿por qué haces esto?, le explicarás: un arameo errante era mi padre a punto de perecer y el Señor nos trajo de la tierra, y empiezan a contar toda su historia. Pero se reúnen cada semana para poder fortalecerse en el ritual, en la tradición familiar, pero sobre todo en la oración y en poder estar unos con otros. Nosotros necesitamos retomar esas cuestiones, hermanos. Necesitamos retomar la fuerza, porque a veces las tormentas nos agarran desprevenidos y rompen, desestructuran y resquebrajan, y somos incapaces de reagruparnos. ¿Han visto esas películas de guerra? De repente cae una bomba y todos están por allá, ¿y qué es lo que dice el capitán? ¡Regrúpense, regrúpense! Para poder estar unidos, porque desperdigados somos fácilmente presas, pero unidos tenemos fuerza en el Señor Jesús. Por eso dice: en la casa del Señor moraré por largos días. Tu casa es casa de Dios. Tu casa es un hogar bendito, y es tu deber, y es tu obligación, y es tu responsabilidad convertirla verdaderamente en eso. Acostúmbralo, si no cada semana, cada 15 días. Y ya si de plano es muy imposible por los horarios, cada mes, cada 2 meses, cada que se vean, reagrupa a los tuyos y permítete nutrir a tu familia. Entonces, hermanos, hoy aprendemos la tercera ancla para poder sobrevivir a las tormentas es la nutrición de nuestro cuerpo, de nuestro interior y de nuestra familia. Que el Señor nos permita nutrirnos, que el Señor nos permita realmente absorber esos nutrientes para poder seguir adelante. Nos falta un ancla y la vamos a descubrir la próxima semana para ver cómo sobrevivir de mejor manera en medio de estas tormentas. Que el Señor nos nutra. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por hablarnos en tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso, Señor, y porque para siempre, Señor, es tu amor para con nosotros. Tú eres justo, tú eres leal, tú eres, Señor, un Dios de amor. Hoy, Señor, estamos aquí para oír tu voz y te rogamos, Señor, que lo que hemos descuidado en nuestro cuerpo, que lo que hemos descuidado en nuestra relación contigo, que lo que hemos descuidado de unidad familiar, Señor, permitas que sea reconstruido. Permítenos ser, Señor, hijas e hijos tuyos que puedan verdaderamente aprender a cuidarse, Señor, y nutrirse en medio de esas dificultades. Anímanos, Señor. Estamos juntos, Señor, contigo y tomados de tu mano. Enséñanos, Señor, a trabajar en esas áreas que nos han sido arrebatadas, que hemos dejado perder, pero que tú, Señor, hoy nos invitas a retomar. Bendícenos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.